Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la sesión número 7 de la semana 7 de Aprende en Casa, ¿ya? Bueno, esto para los chicos del primer grado del Julio Cetello. Bueno, en esta oportunidad nos plantea la siguiente ficha, ¿no? Trata de, en las vacaciones de una familia, les dieron un mapa y quieren ver que las distancias del mapa quieren compararlo con la realidad. Esta parte, para uno trabajarlo, lo que se debe hacer es trabajarlo. Bueno, pero en todo caso, conocer el marco teórico, ¿no? O sea, la parte teórica que vendría a ser números, escala numérica, perdón. Entonces nos vamos a escala numérica. Mira. Esta es la que yo debo saber. Escala numérica. ¿No? Entonces acá voy, y esto es importante, ¿no? Es la relación numérica que existe entre el valor de las medidas y el mapa. Y claro, su valor con respecto a la realidad, ¿no? Es necesario que la escala considere la misma unidad de medida para los valores reales y en el plano. De no ser así, uno de ellos debe transformarse a la misma unidad de medida. Ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo donde que un centímetro en el mapa equivale a 1000 centímetros en la realidad, ¿no? En otras palabras, te está diciendo, ¿no? Que en el mapa yo puedo representar cantidad de expresiones geográficas que en la realidad son muy grandes, pero en el mapa yo lo puedo dibujar a escala, ¿no? Eso se llama. Pero acá estoy haciendo, ¿no?, una escala geográfica representarlo en el mapa, pero también puede suceder que yo algo de la misma dimensión puedo representarlo en el mapa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo representar a ver, las dimensiones de un libro en un mapa, ¿no? ¿Ya? Simplemente la escala sería de 1 a 1, ¿no? Pero que bueno, generalmente, o las dimensiones de una calculadora o de un celular, puedo hacerlo de 1 a 1, ¿no? O- pero si yo tengo algo que es más chiquito, podría hacer esta parte, entonces la escala de ampliación. Por ejemplo, si yo quiero tener el, mapear, digamos, un virus, un microorganismo, necesitaría una escala de ampliación, ¿no? O sea, ampliarlo eso en el mapa. Y bueno, esta es la parte de escala de reducción. Normalmente trabajamos con esto, ¿no? Con la segunda, que viene a ser la escala de reducción, ¿no? Donde una cantidad muy grande la representamos con unidades más pequeñas, ¿no? Eh, Hay otra cosa que en esta actividad también se los propone a los estudiantes que deben realizar, es el teorema de Pip, ¿verdad? Entonces, acá nos permite calcular de forma muy sencilla el área de un polígono que cumpla ciertas condiciones, ¿no? Su fórmula va relacionada de la siguiente manera, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, estos son puntos que están al interior del borde, más la mitad de los puntos que están en el borde, menos uno, ¿no? Yo aplico esta fórmula y me da para, digamos, calcular de manera aproximada el área de esta figura. Nos sirve para calcular este mapa, ¿no? Ojo, pero es de manera aproximada, ¿no? Aquí, por ejemplo, los puntos al interior del borde, pues vendrían a ser, al interior de la región, vendrían a ser los rojos, ¿no? Y los puntos negros vendrían a ser fuera del borde, ¿no? Entonces yo acá voy a reemplazar dentro de esta fórmula y eso me va a representar el área de esta región, ¿no? El área de esta región, pero dentro, digamos, de este mapa, ¿no? De este mapa. Ahora, si este mapa está en escala, yo debo multiplicarlo o dividirlo por la respectiva escala. Eso es importante, ¿eh? El área que yo hago con esta fórmula es el área del mapa, no es de la realidad, ¿no? Ahora, yo si quiero llevarlo a la realidad, debo multiplicarle por el factor de conversión, ¿no? Que sería para sacarlo sus valores en la realidad, ¿no? Pero siempre aproximado, ¿verdad? Aquí está lo que significa área de puntos que se ubican en el borde de la región y puntos al interior de la región sombreada. ¿No? Otras cosas que también debemos saber es esto, ¿no? Equivalencias en el sistema métrico decimal, ¿no? Sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros y un kilómetro es igual a 10.000 centímetros, ¿no? Y otro que también que debes saber es esta, ¿no? Cuando yo voy bajando de unidad,
y voy subiendo de unidad, ¿no? Voy bajando de unidad, siempre voy multiplicando por 10, ¿no? Y cuando voy subiendo de unidad, voy dividiendo entre ellos, ¿no? Esto para convertir, pero a veces de manera práctica nosotros ya sabemos esto, ¿no? Que un kilómetro es igual a 1000 metros, o un kilómetro es igual a 100 centímetros, o un metro es, para un kilómetro es igual a 10.000 centímetros, o un metro es igual a 100 centímetros, ¿no? De manera ya, digamos, como cultura general, es algo práctico que ya se ve, ¿no? Ya que es algo que está muy relacionado al día en día. Bueno, dicho esto, vamos a resolver lo que viene a ser la actividad que nos han propuesto Aprende en Casa para la semana 7, ¿no? Entonces regresamos a nuestra actividad. Esto es. Acá tenemos la situación significativa. Aquí están los propósitos, ¿no? Leemos el plano a la escala y los usamos para ubicarnos en el espacio. Empleamos estrategias heurísticas, procedimientos para descubrir la localización de los objetos mediante unidades convencionales, centímetro y kilómetro, ¿no? Bueno, son unidades del sistema métrico decimal, son las que más se emplean, no son las únicas, son las que más se emplean. Y vayamos. Acá tenemos nuestra primera situación significativa, ¿no? Turismo en La Libertad. En sus vacaciones de fin de año, la familia de Daniel viajó a la región de La Libertad para conocer la famosa ciudadela de Chan Chan. Este centro arqueológico de la ciudad, construida en barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias geométricas en su plano, como el que se muestra. Ten en cuenta que la distancia geométrica es un plano o mapa, es la longitud del segmento de recta entre dos puntos. ¿Ya? Entonces, por aquí hay un concepto muy importante, ¿no? Que le estoy diciendo que la distancia es la longitud entre dos puntos, ¿no? Un segmento recto, ¿no? Acá tenemos el plano y acá tenemos los trazos que ha hecho Daniel, ¿no? Entonces nos hablaba de Daniel, muy bien, acá está, ¿no? Acá están los trazos que ha hecho Daniel. Esto, unos puntos no son, ya lo borré esto. Entonces acá está la plaza de Trujillo, la ha trazado con respecto a la Huaca del Higo. Luego de la Huaca del Higo ha hecho otro trazo con respecto a la ciudad de Chan Chan, ¿no? Este trazo lo ha hecho en el mapa que ha tenido, ¿no? Bueno, no es el croquis, ¿no? En este caso vendría a ser un mapa. Vamos acá. Daniel midió con una regla en el plano las distancias geométricas que hay desde la plaza de armas de Trujillo hacia la Huaca, el Higo y la ciudad de Chan Chan. Las medidas que obtuvo fueron los siguientes. Ahí está. Entonces, acá nos dice que obtuvo esta siguiente medida, ¿no? 10,5 centímetros, que les dice aquí, 10,5 centímetros, perdón, 10,5 centímetros todo este segmento, y luego 4,5 centímetros. Como dice respectivamente, se entiende que es en la medida que nos han planteado la lectura, ¿no? En el orden que estamos leyendo, ¿ya? Seguimos. Luego nos plantean la siguiente situación, ¿no? Si la familia de Daniel parte de la plaza de armas de Trujillo a la Huaca del Higo y de ahí luego a la ciudadela de Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica real? En kilómetros. Fíjate, nos está pidiendo en kilómetros. Por eso es importante saber usar el factor de conversión, ¿no? O las equivalencias, ¿no? De centímetro a kilómetros. ¿Ya? Es importante saber esta equivalencia para no hacer tanto procedimiento, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido? ¿Ya? Entonces vayamos ahí a resolver esto. Acá tenemos esta situación. ¿Ya? Listo. Vamos a la pregunta 1. ¿Cuánto mide la distancia geométrica desde la plaza de armas de Trujillo a la Huaca del Higo según el mapa? Voy a responder según el mapa, ¿no? Entonces acá justifico mi respuesta y según el mapa la distancia en el plano es de 10,5, ¿no? Entonces acá yo coloco 10,5, ¿no? Luego, vamos por acá. ¿Cuánto mide la distancia geométrica de la Huaca del Higo de la ciudad de Chan Chan según el mapa? Parecido al anterior, según el mapa mide 4,5 centímetros, ¿ya?
Por favor, voy a retroceder. Estos números, para la 1 y para la 2, los estoy sacando de esta situación, ¿ya? De acá. 10,5 y 4,5, ¿no? Respectivamente para cada caso. Y eso los he colocado acá. Listo. Vayamos a la número 2. Por 3, calculación. ¿Qué te pide hallar de la pregunta de la situación significativa? Pide hallar la distancia geométrica total recorrida en kilómetros. ¿Ya? Bueno, acá me faltó puntualizar un poquito más. Pide hallar la distancia geométrica real, sería, ¿no? Real, ¿ya? Porque eso en total. Eso no está pidiendo ya. Esa parte hay que puntualizar, ¿ya? Seguimos. La 4. ¿Qué significa la escala que se representa en el plano? Esto es importante. Para evitar muchos procedimientos es importante saber esto, ¿ya? A ver. La relación que existe entre la distancia y la distancia real y la distancia en el plano. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? ¿Qué significa? Que un centímetro en el mapa equivale a 40.000 centímetros en la realidad. ¿Ya? Entonces eso significa, ¿no? Significa que un centímetro equivale a, bueno, que he hecho conversiones, ¿no? Vamos a hacer algunas conversiones y un centímetro es como si fuera 400 metros, ¿no? Equivale, sería su equivalencia, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, ¿ya? Bien. Para calcular la distancia geométrica real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la UAC Eligo, ¿qué procedimiento debe seguir? El procedimiento. La primera parte es casi para todos los casos, ¿no? Cuando yo tengo problemas en matemáticas, lo primero que debo hacer es comprender la situación, ¿no? Y luego identificar los datos. Entonces, comprender la situación, identificar los datos. Para la primera parte sería la escala, que sería 1,40, y la distancia geométrica en el mapa, ¿no? Que sería 10,5 centímetros, ¿no? Y entonces esta parte de los datos es importante, ¿no? Para la primera parte del problema, de la pregunta, ¿no? Para resolver esa parte. Después aplicar una regla de 3 simples directa, ¿ya? Esto también se está realizando, ¿no? O se va a realizar. Tercero, luego aplicar la conversión al sistema métrico decimal conveniente. Obviamente, ¿no? Si yo voy a representar cantidades muy grandes o voy a hablar de cantidades muy grandes, yo debo utilizar el sistema métrico conveniente. Si voy a representar cantidades pero muy grandes, en este caso el sistema métrico conveniente podría ser el metro o el kilómetro. Entonces yo debo tener en cuenta, ¿no? Pero ahí la situación nos plantea llevarlo a kilómetros, ¿no? Que sería lo conveniente para representar distancias grandes, ¿no? Respondo a la 2. Para ejecutar la distancia geométrica real de la Huaca del Higo, la ciudad de Chan Chan, ¿qué procedimientos debe seguir? El procedimiento prácticamente es la misma que el anterior, ¿no? Comprender la situación, identificar los datos. A los datos en este caso me refiero a la escala, 1 a 40.000, y la distancia geométrica. Fíjate que acá la distancia geométrica cambia, ¿ya? Entonces acá era 10,5 y en este caso va a ser 4,5 centímetros, ¿ya? Cambia porque ya es otra parte de la pregunta que voy a responder, ¿ya? Ya son otros elementos del problema. Ya después aplicamos una regla de 3 simple, esta es la misma, y luego aplicamos la conversión al sistema métrico decimal conveniente. Esta vez es la misma, simplemente cambia en este dato. ¿Ya? Cambia este dato porque es otro problema. Y vayamos a la siguiente. Aquí paso a ejecutar el plan, ¿no? El plan que tenemos nosotros. A ver. Ya. Esta es la formulita que yo voy a emplear. Ya no la expliqué arriba, ¿verdad? Esta es la formulita que voy a utilizar para sacar las equivalencias, ¿no? E mayúscula es igual a D minúscula sobre D mayúscula. ¿Qué significa? Esta E significa escala. ¿Ya? La escala. En este caso la escala lo voy a representar como una fracción. ¿Ya? Esta E significa escala y cuando yo reemplazo el dato lo reemplazo como fracción. Y esta D significa la distancia en el mapa. Y esta D de abajo, la D mayúscula, la distancia real, ¿no? O
sea, la distancia geométrica real y la arriba sería la distancia en el mapa, ¿ya? En este caso, esta E, según el mapa, me dice que es 1,400, ¿ya? A ver, estoy colocando esta información, ¿ya? Esto, ¿ya? Vamos. Entonces yo reemplazo, ¿no? Tengo que conocer eso, ¿no? La D minúscula es 10,5 y la D mayúscula es la que yo quiero hallar, ¿no? Entonces reemplazo, ¿no? 1,5, perdón, reemplazo la escala, 1 a 400. Acá lo hemos colocado las unidades, aunque no es necesario porque en el proceso las unidades se van a simplificar, ¿ya? Luego arriba coloco 10,5 centímetros, que es el valor que estamos utilizando para la D minúscula, distancia en el mapa, sobre la D mayúscula, distancia real. Despejo, esta D viene a multiplicar a 1, y 1 por D me queda D, pues. Luego, esta expresión va a multiplicar a 10,5, ¿no? Entonces yo coloco todo. 40.000 centímetros por 10,5, ¿no? Que va a multiplicar él, ¿no? O sea, cruzado. A ver, como esto creo que cruzado. Multiplico de manera cruzada. ¿Ya? Entonces, dividido entre 1 centímetro. Acá lo que le decía, ¿no? Se van a cancelar los centímetros y te va a quedar, ¿no? 40.000 por 10,5. Entonces me queda 420.000, ¿no? Se cancelaron estos 2 centímetros, pero aún me sigue quedando este centímetro, ¿no? Y la coloco ahí. Respuesta, la distancia real es de 420.000 centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Estoy respondiendo así por partes, ¿ya? Porque el libro me lleva a eso, ¿no? A responderlo por partes, ¿no? Yo sé que esto lo tenemos que hacer la conversión, ¿no? Ahora vamos a esta parte 2. Convenientemente convierte de centímetros a kilómetros el resultado hallando en la pregunta anterior, para lo cual complete el siguiente esquema de factor de conversión. A ver, lo trabajo de esta manera porque el libro me propone, ¿no? Trabajarlo de esta manera, ¿no? Pero en realidad hay maneras mucho más prácticas de hacer esta conversión, ¿ya? Entonces acá coloco lo que yo voy a convertir, ¿no? El número. 420.000 centímetros. Ahora voy a poner sus equivalencias, ¿no? Primero lo voy a pasar a metros. Un metro es a 100 centímetros. Arriba 1 metro y abajo 100 centímetros. Ahora voy a pasarle a kilómetros. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces al final se cancela centímetros con centímetros. Se cancela centímetros con centímetros. Metros con metros y te queda el kilómetro. ¿Ya? En todas estas multiplicaciones he cancelado centímetros y metros. Me quedó la unidad de kilómetro. Luego, arriba voy a simplificar 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces, he simplificado 4 ceros. Al simplificar los ceros, acá me queda 42. 42 por 1, 42 por 1, que es, al final toda esta multiplicación que te quedó 42 por 1, en el numerador nos queda 42. Pero, como yo he simplificado solamente 4 ceros, acá me está quedando un 10. Entonces, en otras palabras, me queda 42 sobre 10, que sería 4,2. Entonces, tenemos 4,2 kilómetros. Entonces, la respuesta sería que 420.000 centímetros equivale a 4,2 kilómetros, ¿no? Continuamos por aquí. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la plaza de armas de Trujillo hasta la Huaca del Higo, ¿no? Formalizo mi respuesta, ¿no? Porque ya lo saqué por aquí, ¿no? Simplemente acá voy a formalizar mi respuesta. La distancia geométrica real en kilómetros desde la plaza de armas de Trujillo hasta la Huaca del Higo es de 4,2 kilómetros, ¿no? Simplemente estoy formalizando mi respuesta porque ya lo había sacado aquí, ¿no? Vamos para acá. Aplico la misma fórmula que hice aquí en la pregunta 1, ¿no? Porque ahora voy a hallar para hallar el otro tramo, ¿no? Que era desde la distancia desde la ciudadela de Chanchán. Por un ratito. Ahora sí se ve, ¿no? Entonces ahora voy a hallar la distancia entre la Huaca del Higo y la ciudadela de Chanchán, ¿no?
Fíjate que va a aplicar la misma fórmula. Ya no voy a poner qué significa porque ya sabemos aquí, ¿no? Estamos en la misma situación significativa, ya sabemos qué significa estos elementos, ¿no? Por una cuestión de espacio, la fórmula la he puesto después, ¿no? Pero en realidad estoy partiendo de acá, ¿ya? Estoy partiendo de acá. Por una cuestión de espacio le he puesto la fórmula después. Entonces voy a reemplazar, ¿no? La escala 1 sobre 40.000. No es necesario colocar las unidades porque se van a simplificar, ¿no? Ahora, la distancia en el mapa con respecto a la ciudadela de la Huaca del Ligo a la ciudadela de Chanchán, en el mapa 4,5 centímetros. Acá sí es necesario o sí se tiene que colocar la unidad. En esta parte no, pero aquí sí es importante. Distancia real es la que queremos hallar, ¿no? Aplico o despejamos la D, ¿no? Despejo la D se queda por acá, va al otro lado. Y esto viene a multiplicar así en cruz, ¿no? Multiplica en cruz. Lo que necesito es esto, ¿no? Así. Él multiplica esto. Lo que le he puesto acá. Y sobre 1 centímetro, ¿no? Ahora obviamente que acá se van a cancelar los centímetros. Se cancela este centímetro. Y te queda, ¿no? 40.000 por 4,5, ¿no? Usas tu calculadora si deseas y te va a tocar 180.000 centímetros. ¿Ya? Los demás centímetros ya se desaparecieron, pero aún me está quedando el de acá, ¿no? Entonces, respuesta, la distancia real es 180.000 centímetros. Seguimos a la pregunta 5. Convierte de centímetros a kilómetros el resultado. ¿Ya? Es el mismo procedimiento de la pregunta 2, ¿ya? Lo voy a hacer en la 5. Y acá escribo lo que yo voy a convertir. ¿Ya? Escribo lo que quiero convertir, que sería 180.000 centímetros. Acá pongo su equivalencia a metro, ¿no? Un metro es a 100 centímetros. Ahora su equivalencia en kilómetros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, cancelo 4 ceros y abajo cancelo también 4 ceros. Al cancelar 4 ceros me quedó 18. 18 por 1, 18. 18 por 1, 18. Entonces arriba en el numerador me va a quedar 18. Como he cancelado 4 ceros, abajo me está quedando sobrando 10. Entonces 18 del numerador sobre 10 del denominador me queda 1,8 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque se entiende que todas las demás unidades ya he simplificado. He simplificado el metro con el metro, el centímetro con el centímetro, ¿ya? Entonces por eso me quedó 1,8 kilómetros. Entonces la respuesta es que 180.000 centímetros equivale a 1,8 kilómetros. Vamos por aquí. La 6. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Huaca del Ligo hasta la ciudadela de Chanchán? Aquí también simplemente estoy formalizando mi respuesta, ¿no? Porque ya tengo aquí el número, ¿no? En mi respuesta. La distancia geométrica real en kilómetros desde la plaza la Huaca del Ligo hasta la ciudad de Chanchán es de 1,8 kilómetros, ¿no? Entonces simplemente formalizo mi respuesta. Acá hay otro que nos plantea, ¿no? Dar la respuesta a la pregunta de la situación significativa, ¿no? Entonces yo esto voy a responder con respecto a la situación significativa, ¿no? Entonces vamos a retroceder para ver cuál era la pregunta. ¿Cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido? Ya me habla de recorrido. Entonces en el mapa él va a recorrer esto, ¿no? Perdón, un ratito. Vamos a verlo todo. Ahí está. Va a recorrer esto. Me piden la suma de esto. ¿No? Voy a sumar estas dos distancias. Debo tener claro eso, ¿no? Entonces acá pongo, ¿no? Entonces pongo la primera, ¿no? La primera distancia, ¿no? Que era de la plaza hacia la Huaca del Ligo, 4,2 kilómetros, ¿verdad? Pero pongo la distancia real, ¿eh? Porque eso me está pidiendo, más 18, kilómetros, que era la del Ligo, de la Huaca del Ligo a la ciudad de Chanchán. En total me sale 6,0 o simplemente 6 kilómetros. Entonces la respuesta, ¿no? La distancia recorrida total en kilómetros que recorre la familia de Daniel es 6 kilómetros. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Me pide reflexionar sobre el desarrollo. ¿Qué procedimiento llevaste a cabo para
para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. ¿Qué es lo que he hecho? Esa manera de, digamos, cuando yo estoy aquí en esta parte, aquí, por ejemplo, aquí, cuando yo respondo la pregunta 1, la pregunta 2, en realidad lo que estoy haciendo en la pregunta 1 y en la pregunta 2 es un procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Luego en la 2 y en la 5, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, la 1 he aplicado regla de 3 simples y en la 2 he aplicado factor de conversión. Eso es lo que debo responder acá abajo. ¿Qué procedimiento llevaste a cabo para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Lo primero que hemos hecho es comprender la situación y extraer los datos. Eso es lo primero, ¿no? Comprender la situación y extraer los datos. Luego, hemos aplicado la regla de 3 simple directa y conocimientos del sistema métrico decimal, ¿no? Claro, conocimiento, porque acá necesito saber las equivalencias, ¿no? Eso he aplicado, ¿no? Y finalmente vamos a responder la pregunta número 2, que nos dice lo siguiente, ¿no? Si la distancia geométrica real entre la plaza de Trujillo y la ciudad de Chanchán es de 5,6 kilómetros, ¿cuántos centímetros medirá en el mapa? Sugieren utilizar la escala, ¿ya? Listo. A ver, vamos a aclarar algo, ¿ya? Voy a utilizar esta escala, pero obviamente que estos datos ya no se aplica a este mapa, ¿no? Yo puedo aplicar el mismo mapa, pero obviamente que es para otra mapa, pero estoy utilizando la misma escala. Vamos por acá. Entonces, la fórmula, ¿no? Escala es igual a la distancia en el mapa sobre la distancia real. Entonces, acá pongo la escala, 1 sobre 40.000, los centímetros se cancelan, por eso no es necesario colocarlos. Distancia real distancia en el mapa sobre la distancia real. Fíjate que a nosotros ya nos dan la distancia real. Lo que nos están pidiendo es la distancia en el mapa. O sea, un poquito al revés se podría hacer lo que hemos venido trabajando. ¿Ya? Entonces aquí despejo la despejo de minúscula, que significa despejar de minúscula que la D minúscula esté sola, ¿no? Para que la D minúscula que esté sola, se entiende que esta expresión de aquí, estos de abajo, se tienen que multiplicar, ¿no? Entonces lo mando a multiplicar. Entonces acá tengo 1 por 1,56, ¿no? 1 por 1 por 5,6 sigue siendo 5,6. Aquí lo que debo hacer es convertir kilómetros a centímetros. ¿Por qué a centímetros? Porque en el mapa voy a trabajar con centímetros, ¿ya? Porque esta escala está en centímetros. Entonces, por eso era importante que yo cuando lo dejé en la parte del marco teórico, que 1000 centímetros equivale, que 1 kilómetro equivale a 100.000 centímetros, ¿ya? Por favor, no te confundas. 1 kilómetro, 1000 metros, pero también 1 kilómetro es igual a 100.000 centímetros, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Entonces acá yo coloco los 100.000 centímetros, pero fíjate que aún hay una división sobre 40.000, ¿no? Y finalmente resuelvo eso, ¿no? Cancelo todos los ceros, 4 ceros, y me queda al final todos los ceros, ¿no? Y ahí creo que me faltó dividir, ¿ah? Sí, se me pasó esa parte, ¿verdad? Pero que es claro, ya me di cuenta que hay un error, ¿eh? Aquí ya tengo 56 multiplicado por 10, que me da 5,6 multiplicado por 10, que me da 56. Pero abajo hay un 4 que está dividiendo, entonces acá me ha faltado dividirlo entre 4, ¿verdad? Entonces voy a tener esa expresión, ¿verdad? 56 entre 4. Entonces ahí me sale 14, ¿verdad? Entonces acá me faltó hacer ese cambio, ¿no? Entre 4 me sale 14. Entonces sería 14 y 14, ¿no? Ahora sí. Entonces esto sería la respuesta, ¿no? En el mapa, esta distancia en el mapa debe ser 14 centímetros. ¿Ya? Esa parte no la había hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque me faltó dividir entre 4, ¿de acuerdo? Esta parte es la ficha que yo he desarrollado en su totalidad, ¿no? Lo que usted debe desarrollar es la siguiente ficha, ¿ya? Usted debe desarrollar la siguiente ficha, que sería esto, ¿no?
Esta es la ficha que usted como evidencia de aprendizaje tiene que resolverla, ¿no? Listo. Entonces, acá está la pregunta, resuelve la pregunta 1, luego responde la pregunta 2, luego responde la pregunta 3, y ya, luego responde la pregunta 4, y la pregunta 5 también que está acá arriba, y la pregunta 6 yo ya lo hice, acá lo explico brevemente, ¿ya? Aquí lo que se va a hacer es aplicar una formulita muy práctica, que también le he explicado en el marco teórico, es para hallar el área de un mapa, ¿ya? Vamos a la 6, calcular el área de calcula el área aproximada de la superficie de la región de Madre de Dios. A partir del mapa mostrado, considera que cada centímetro en el mapa equivale a 70 kilómetros en la realidad. Listo, entonces primero vamos. Si cada espacio vale un centímetro, significa que cada cuadrito es un centímetro cuadrado. Acá le he puesto, ¿ya? Acá. Entonces acá le he puesto. No me ayuda esto, ¿ya? Todo acá. Entonces si cada lado vale un centímetro, entonces cada cuadradito vale un centímetro cuadrado. Pero en la realidad, cada centímetro me representa 70 kilómetros. Entonces en la realidad, cada uno de ellos me representa 49.000 kilómetros cuadrados. O sea, él me representa de la realidad 49.000 kilómetros cuadrados. Listo. Acá para hallar el mapa, si bien es cierto, es una figura geométrica, lo podemos considerar, pero es una figura irregular. Entonces no hay formulita, digamos, que me permite calcular de manera exacta, ¿no? Pero lo que se va a hacer es lo siguiente, se va a aplicar el teorema de Peake, ¿ya? Entonces, el teorema de Peake, creo que lo tengo por aquí. Ya no lo tengo en la fórmula, pero lo que vamos a aplicar nosotros es el teorema de Peake, ¿ya? El teorema de Peake. Entonces, acá está la fórmula, ya estaba en el ejemplo, ¿ya? Este es el teorema de Peake, esta parte superior, ¿no? ¿Qué me dice? El área es igual a los puntos que están al interior de la región, más la mitad, más a la mitad de los puntos que están en el borde, menos 2. Eso me va a dar las unidades de área del mapa. Yo simplemente al llegar a hallar las unidades del área en el mapa, como yo lo quiero pasar a la realidad, simplemente lo voy a multiplicar por lo que me representa cada unidad. En este caso, cada unidad me representa 4.900 kilómetros, ¿ya? Quiere decir que al final yo a esas unidades que voy a ir acá los voy a multiplicar por 490 kilómetros, ¿ya? Vamos rapidito, que nos acabe el tiempo. A ver, mapa. El área en el mapa, acá vamos a reemplazar los datos, ¿ya? A ver. Para eso yo lo que he hecho es sombrear, ¿no? Pues acá yo esta parte yo ya me he adelantado. Entonces yo lo que he hecho es marcar los puntos. Entonces voy a borrar los puntos rojos. Las esquinas, se podría decir, todas las esquinas que están en el interior, yo debo marcarlas de un color. En este caso, los que están en el borde los he marcado de rojo, ¿eh? Eso está en el borde de rojo. Esta esquina está en el borde de la figura en rojo. Esto está en el borde de la figura en rojo. Fíjate las esquinas que coinciden con la cuadrícula. Y ahí los he marcado. Y todos los puntos que están al interior de la figura los marco de azul. Por ejemplo, como esto, ¿no? Ahí está, listo. Yo los marco de azul. Y luego, ¿qué se ha hecho acá? Se ha contado cuántos puntos hay en el interior, ¿no? ¿Cuántos puntos hay en el interior? Se ha contado acá, ¿no? 1, 2, a ver, tengo 4, más 5, 9, acá más 13, más 4, más 4, 17, ¿no? Acá pongo 17 puntos en el interior de la figura. Más, ¿cuántos puntos tengo en el borde? Que serían los rojos. Serían 3. Entonces, B, bordes, puntos en el borde 3. La fórmula me dice que debo dividir entre 2 esta parte, menos 1. Resuelvo todo esto, acá me sale, me sale 1,5 menos 1, ¿no? Resuelvo todo esto, me sale 17,5.
Quiere decir que en el mapa yo voy a tener 17,5 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y si yo lo quiero llevar a la realidad aproximada, ese 17,5 yo lo voy a multiplicar por 4.900 kilómetros cuadrados. Lo multiplico y me sale 85.000, perdón, 85.750, ¿no? Me sale 85.750 kilómetros cuadrados. Y finalmente formalizo mi respuesta, ¿no? El área aproximada de la superficie de Madre de Dios es de 85.700 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces de esa manera yo formalizo mi respuesta. Jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, ¿eh?